La caída de Aeridor y el clamor por valentía. Hace mucho, mucho tiempo, en eras que las canciones apenas pueden recordar, cuando el tejido del tiempo era más maleable y la magia fluía como ríos indomables, el continente flotante de Aeridor se cernía majestuoso en los cielos. Era un bastión de gloria y libertad, una maravilla de ingeniería arcana y belleza etérea. Sus ciudades, como Aetelgar, la capital, y la serena Cefiria, eran joyas esculpidas en nubes y mármol etéreo. Sus estructuras de cristal captaban la luz del sol y la reflejaban en patrones caleidoscópicos que danzaban sobre las calles y plazas. Los campos, vastos tapices verdes que flotaban sobre el vacío, eran nutridos por canales de pura energía arcana, sosteniendo a un pueblo que vivía en armonía con los vientos y la magia omnipresente. Los ciudadanos de Aeridor, con sus vestiduras fluidas y coloridas, se movían con una gracia innata, sus sonrisas tan abiertas como el cielo que los abrazaba. Cantos alegres y risas cristalinas resonaban por las calles, y el suave tintineo de las campanillas de viento era la banda sonora de una vida sin preocupaciones. La magia se empleaba en cada aspecto de la vida, desde la flotación de las islas menores, mantenidas en el aire por encantamientos antiguos e intrincados, hasta la irrigación de los campos, donde ríos de energía arcana nutrían los cultivos, haciendo la tierra fértil y abundante. Cada señor de los vientos, uno de los 7 gobernantes, tejía su propia melodía mágica en el aire, manteniendo el equilibrio y la prosperidad de Aeridor. El señor del viento susurrante garantizaba la comunicación, mientras que el señor del viento tempestuoso protegía las fronteras. Era un mundo de belleza inigualable, una utopía que parecía imposible de romper. Pero, como en toda leyenda, la paz no podía durar para siempre. Del abismo insondable que se abría bajo las islas flotantes, una grieta en las propias raíces de la realidad, un desgarro en el tejido del tiempo y el espacio, emergió un terror ancestral. Ignis, la reina dracónica de escamas negras. Su forma era una pesadilla encarnada, un cuerpo colosal de obsidiana y magma solidificado, cuyas escamas relucían con un brillo funesto, reflejando una aura de calor sofocante y opresión que hacía que la temperatura del aire subiera abruptamente, un calor que parecía succionar la vida misma. Su llegada fue presagiada por cielos que sangraban en tonos de rojo y truenos que hacían temblar los propios cimientos de Aeridor, resonando como el grito de un mundo moribundo. Ignis no vino a conquistar, sino a esclavizar. Su aliento de fuego fétido corroía la esperanza de la libertad, transformando el aire en un vapor ácido que quemaba los pulmones. Sus ejércitos, una horda grotesca de dracónidos de piel escamosa, ojos rojos brillantes y garras afiladas como navajas, y elementales de fuego moldeados de pura energía ígnea, con el calor de un horno infernal, barrieron las defensas de Aeridor como una tormenta de arena engullendo dunas, dejando un rastro de desolación y humo. El grito de batalla de los dracónidos, un sonido gutural y amenazador que parecía rasgar el propio aire, resonaba por las ciudades, ahogando los lamentos de los caídos y el llanto de los niños. El sonido metálico y agudo de las espadas élficas, forjadas con la magia de los vientos, chocando contra las garras draconianas y los escudos de los elementales, era el sonido constante de la derrota, un lamento de acero que resonaba en las calles vacías. Las llamas de la reina, de un tono púrpura y fétido, teñidas con la esencia de la maldición, consumían ciudades enteras, reduciendo la belleza a escombros carbonizados, dejando atrás solo cenizas y el olor acre de la destrucción, un olor a muerte y desesperación. El brillo de los cristales que adornaban las construcciones se apagó, reemplazado por la negrura del hollín que lo cubría todo. Los ríos de magia, que antes nutrían la tierra, se secaron, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable, cargado de un terror palpable. En poco tiempo, los otrora orgullosos señores de los vientos fueron derrotados, sus poderes dispersos como niebla en el viento, sus esperanzas aplastadas bajo el tacón draconiano de Ignis. Los sonidos alegres fueron reemplazados por el chirrido de los grilletes y el susurro del miedo, un sonido que parecía anidar en los corazones de los sobrevivientes. La sombra de Ignis se extendió por todo el continente, y el pueblo de Aeridor, ahora cautivo, sentía el yugo de la esclavitud en sus almas. El sol parecía más débil, filtrado por el hollín y la aura maligna, y los vientos, antes cánticos de libertad, ahora susurraban desesperación, llevando las oraciones silenciosas de los oprimidos. Era un escenario desolador, donde la magia, antes abundante,
Parecía haber sido drenada, dejando un vacío pesado y una sensación de que el propio mundo estaba muriendo lentamente. Sin embargo, incluso en las profundidades de la desesperación, una chispa de esperanza centelleó. Una antigua profecía, olvidada hace mucho tiempo en las ruinas de un templo en las islas más altas de Eridor, un santuario abandonado donde el musgo y el tiempo tejían un manto de silencio, comenzó a manifestarse. Escrita en runas luminosas que solo brillaban bajo la luz de dos lunas, una dorada, que representaba el sol que nunca se ponía en Eridor, y otra plateada, el alma mística del continente. Hablaba de caballeros de reinos distantes, corazones puros y hojas afiladas, que se unirían para forjar una alianza. Cuando la sombra de la reina negra se extienda sobre los cielos y los grilletes de la tiranía aprisionen a los libres, decían las runas, cuya luz pulsaba rítmicamente, como un corazón antiguo, el llamado se alzará, y los campeones vendrán de más allá de las nubes para liberar a Eridor y desterrar la tiranía para siempre. El sonido de la profecía, aunque solo un susurro etéreo que parecía venir del propio aire, era como el estruendo de un tambor de guerra resonando desde eras pasadas, despertando la esperanza en los corazones más oprimidos, encendiendo una llama donde antes solo había cenizas, prometiendo un amanecer para la oscuridad. El silencio del templo solo se rompía por el suave zumbido de la magia antigua que emanaba de las runas, y el olor a piedra húmeda e historia antigua flotaba en el aire. La profecía no era solo una esperanza distante, era un llamado. En tierras lejanas, mucho más allá de los dominios de Ignis, donde los vientos de Eridor apenas se atrevían a soplar y la tiranía de la reina dracónica era solo un rumor distante, el llamado comenzó a resonar en los corazones de aquellos predestinados a atenderlo. No era un llamado audible, sino un presentimiento, una inquietud que palpitaba en el pecho de los dignos, una melodía disonante en sus almas que clamaba por justicia. En el reino de Eldoria, una fortaleza montañosa forjada en acero y honor, con murallas que desafiaban los propios cielos y picos cubiertos de nieve eterna, el joven príncipe Caelen, un guerrero de corazón justo y hoja rápida, sintió el peso de la profecía. Sus ojos, del color del cielo límpido de un día sin nubes, mostraban una determinación inquebrantable que parecía hacer eco a la roca de su tierra natal, y sus manos buscaban instintivamente la empuñadura de su espada, forja plata, cuya hoja brillaba con un hechizo de luz que parecía responder a su tacto. El sonido de martillos en la forja y el grito de los guardias en entrenamiento sonaban huecos para él, como si pertenecieran a un mundo distante e irrelevante. En Silvanus, el reino escondido en las profundidades de un bosque ancestral, donde los árboles contaban historias de milenios y la luz del sol apenas penetraba el dosel, la elfa Lira, una arquera sin igual y maestra de la magia de la naturaleza, percibió el desequilibrio en la telaraña de la vida, como un río que de repente cambia su curso, sus aguas turbias y cálidas, cargadas de una tristeza inexplicable. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros parecían más tristes, silenciados por una melancolía que Lira sentía como una herida en su propia alma, y ella sabía por qué. La vida en Eridor se estaba marchitando. El aire en el bosque, antes vibrante con el olor a pino y tierra fresca, ahora tenía un sutil olor a decadencia, una premonición de muerte. En las ciudades-estado del desierto, donde la astucia era moneda fuerte y las sombras danzaban bajo dos soles, proyectando formas alargadas sobre las calles polvorientas, el enigmático Sarkon, un maestro de las sombras con un pasado desconocido y una mirada que parecía ver a través de las ilusiones más complejas, sintió el tirón en su alma, como si algo estuviera fuera de lugar en el gran tapiz del destino, una anomalía que clamaba por corrección. El viento del desierto, antes su confidente, ahora traía un susurro de desesperación, un lamento silencioso que le impulsaba hacia el norte, hacia un destino incierto. Cada uno de ellos, a su manera, percibió el llamado, un llamado que resonaba en sus sueños y en la quietud de sus corazones, un lazo invisible que los conectaba. Era un llamado a la acción, a la unión, a la alianza de los cielos. La profecía los atraía como una brújula al norte, dirigiéndolos hacia un destino en común, donde sus habilidades y coraje serían puestos a prueba contra la mayor amenaza que el mundo jamás había conocido. El mundo estaba al borde de una guerra que definiría el destino de Eridor, y quizás de todos los reinos, y el clamor por valentía había sido respondido. Las piezas del ajedrez del destino comenzaban a moverse. El viaje de Caelen comenzó con la solemne bendición de su padre, el rey Teron, quien,
A pesar del dolor de la separación, reconoció la inevitabilidad de la profecía, viendo el destino de su hijo grabado en las estrellas. Kaelen, con su armadura pulida y su reluciente espada, forja plata, firmemente atada a su cintura, partió de Eldoria bajo la atenta mirada de sus caballeros, un silencio solemne roto solo por batir de las alas de los grifos en lo alto, que parecían bendecir su partida. Cabalgó por valles verdes y cruzó ríos caudalosos, sintiendo la urgencia del llamado, como un tambor latiendo en su pecho, impulsándolo hacia adelante. Su primer encuentro fue con un grupo de mercaderes aterrorizados, cuyas caravanas habían sido atacadas por bestias corrompidas por la influencia de Ignis, criaturas grotescas con ojos de brasas y colmillos afilados que aullaban con un sonido distorsionado y hambriento, como lobos transformados por la pesadilla. Kaelen, sin dudarlo, los defendió, su hoja cantando en el aire y esparciendo un sonido metálico y agudo al rebanar el caparazón de los monstruos, cortando la oscuridad con reflejos de luz. El olor a azufre de las criaturas se mezclaba con el olor a tierra mojada y rocío de la mañana. Su reputación, antes solo la de un príncipe heredero, comenzó a florecer, un presagio de su papel como líder de la alianza, un guerrero intrépido que vendría a defender a los inocentes. Los mercaderes, antes paralizados por el miedo, ahora pronunciaban su nombre con reverencia. Lyra, por su parte, sintió la perturbación en la telaraña de la vida, una enfermedad que se extendía por las raíces del mundo, una podredumbre que corroía la esencia de Sylvanus. Partió del bosque bajo el denso dosel de los árboles ancestrales, su capa de hojas camuflándola casi a la perfección, sus pasos tan silenciosos como el susurro de las alas de un búho nocturno en pleno vuelo. Los murmullos de los árboles la guiaban, sus voces antiguas y sabias, y los animales del bosque, que antes se apartaban, ahora la seguían, sus ojos brillando con una sutil esperanza, como si supieran de su misión. Encontró una aldea agrícola al borde de la desolación, sus cosechas marchitas y grises, sus aguas contaminadas por una niebla oscura que emergía del suelo, llevando un olor fétido de cadencia y enfermedad. Usando su magia de la naturaleza, Lyra purificó la tierra, su voz un cántico suave que resonaba con la vida misma, haciendo brotar semillas con un brillo verdoso y purificando las fuentes, y el sonido del agua corriente límpida llenó el aire, un sonido de renovación. Las plantas recuperaron una coloración vibrante, y el olor a tierra fértil y flores silvestres se extendió, un olor a esperanza. El pueblo, maravillado, la veneró, y el nombre de la elfa del bosque comenzó a susurrarse con reverencia, una melodía de esperanza en medio de la desesperación, una promesa de que la naturaleza podría sanar. Sarkon, el maestro de las sombras, siguió un camino más tortuoso, como era de esperar de alguien de su naturaleza. Su viaje comenzó en las calles laberínticas de una ciudad desértica, donde el calor abrasador del día y el bullicio de los mercados llenos de vida daban paso al silencio gélido de las noches estrelladas, cuando las sombras se convertían en sus aliadas. Se movía como una sombra entre las sombras, su presencia casi imperceptible, guiado por mapas robados de señores de crimen y susurros de informantes que debían viejos favores, una red de información que se extendía por todo el desierto. Su primer obstáculo fue un grupo de cultistas de Ignis, fanáticos ciegos que intentaban corromper un artefacto antiguo con rituales sombríos, un sonido de cánticos guturales e inhumanos que resonaba en el aire, mezclado con el olor dulce y empalagoso del incienso. Sarkon, con su astucia y maestría en el combate furtivo, desactivó sus trampas con movimientos precisos y los derrotó antes de que percibieran su presencia, sus movimientos fluidos y sin ruido, como los de un fantasma deslizándose por la noche. El sonido de una daga cortando el aire fue la única advertencia antes de que el enemigo cayera. Recuperó el artefacto, un orbe que palpitaba con una energía oscura y fría, una sensación de hiel en la palma de la mano, y continuó su viaje, una figura enigmática que se movía con propósito, un susurro de leyendas en construcción, el olor a arena y metal oxidado en sus vestiduras. Los tres héroes, guiados por una fuerza invisible, convergieron en las ruinas del antiguo templo en Aeridor, el punto de encuentro que la profecía había indicado. Kaelen, tras semanas de viaje, llegó exhausto, con la armadura empolvada, pero la determinación brillando en sus ojos. Lyra, que se movía con la gracia de la naturaleza, estaba allí, observando el amanecer teñir las nubes de rosa dorado, una pintura efímera en el cielo. Sarkon, el último en llegar,
Emergió de las sombras de un pilar roto, sus ojos escudriñando cada rincón del templo con desconfianza, evaluando amenazas invisibles. El primer encuentro fue tenso, un choque de personalidades y estilos de vida. Kaelen, acostumbrado al honor y la transparencia del Doria, desconfiaba de la naturaleza sombría y enigmática de Sarkon. Lyra, con su conexión con la naturaleza, sentía la energía disonante entre ellos, una mezcla de desconfianza y curiosidad. El silencio del templo solo se rompía por el eco de sus propios pasos y el susurro del viento que soplaba a través de las ruinas, un sonido que parecía llevar las voces del pasado. Sin embargo, la profecía, escrita en runas luminosas que ahora brillaban con mayor intensidad, casi llamándolos, era innegable. Los llamaba. Un sonido etéreo que parecía penetrar sus almas, armonizándolas a pesar de sus diferencias. Las palabras en la pared, antes un mero susurro, ahora pulsaban con una luz dorada, convirtiéndose en una melodía que los unía, una canción del destino. Una corriente invisible unía a los tres, una aceptación mutua de un propósito mayor. Al descifrar la profecía, los héroes comprendieron el verdadero alcance de la amenaza de Ignis y el papel crucial que tendrían en el destino de Aeridor. El templo, una vez habitado por antiguos escribas que guardaban el conocimiento de eras olvidadas, reveló más que solo la profecía. Había murales descoloridos que contaban la historia del ascenso de la reina dracónica, su origen en el corazón de fuego, un volcán dormido que ahora palpitaba con energía maligna, arrojando humo y brasas. Mapas antiguos, dibujados en pergaminos frágiles que parecían desintegrarse al tacto, mostraban las rutas de ataque de Ignis y la ubicación de sus principales baluartes, incluida la temida fortaleza de la Escama Negra, un monumento de obsidiana y terror que parecía emerger de la propia montaña, una cicatriz en el paisaje. Descubrieron que la reina dracónica estaba canalizando la energía vital de Aeridor para un ritual sombrío, un acto de profanación que culminaría la completa subyugación del continente, transformándolo en un reino de cenizas y esclavitud perpetua. La profecía también revelaba la existencia de 3 artefactos de la luz, objetos de inmenso poder arcano que habían sido dispersados por Aeridor antes de la caída, escondidos en lugares de gran peligro y magia. El bastón del susurro de los vientos, el amuleto del alma ancestral y la hoja del amanecer, estos eran los únicos instrumentos capaces de neutralizar la magia de Ignis y desarmar su ritual profano. La revelación fue un golpe, una mezcla de terror y esperanza, una tarea monumental que pesaba sobre sus hombros. Un nuevo sentido de propósito los unió, obligándolos a dejar de lado sus diferencias y abrazar su destino. El sonido del viento aullando a través de las ruinas parecía susurrar su destino, un recordatorio constante de su responsabilidad. El olor a polvo y magia antigua flotaba en el aire. La búsqueda de los artefactos de la luz se convirtió en su primera y más urgente misión, pues el tiempo se agotaba. El primero, el bastón del susurro de los vientos, se decía que estaba escondido en una ciudad de nubes llamada Aeris, ahora bajo control de un teniente dracónido de Ignis, un ser grotesco con alas coriáceas y una voz que parecía rasgar el aire, un sonido de gritos distantes y amenazantes. El viaje hasta allí fue traicionero y lleno de peligros. Se enfrentaron a vientos cortantes que amenazaban con derribarlos de las islas flotantes, haciendo que sus vestiduras revolotearan y el sonido del viento aullara en sus oídos, y el rugido distante de los dracónidos era un recordatorio constante de peligro inminente. Kaelen lideró con su valentía inquebrantable, abriendo camino con su espada y protegiendo a sus compañeros con su escudo, su semblante serio y concentrado. Lyra, con su agilidad élfica y su conocimiento de las corrientes de aire, encontró pasajes secretos y trampas naturales, sintiendo los cambios en la presión del viento que pasaban por las grietas de las rocas, y el olor a humedad y musgo la guiaba. Sarkon, a su vez, utilizó sus habilidades de infiltración para desactivar centinelas y distraer patrullas, moviéndose como una sombra en el crepúsculo, el suave sonido de sus pasos casi inaudible contra el viento. El sonido de la lluvia torrencial que caía sobre las islas creaba una melodía melancólica, lavando el hollín de paisaje, pero no el del alma. Finalmente, llegaron a Aeris, una ciudad fantasma, sus calles vacías y sus casas saqueadas, sus cristales rotos, el silencio lleno solo por el susurro de la brisa entre los escombros y el sonido distante de alguna criatura moviéndose. La visión de la ciudad, antes gloriosa, ahora reducida a ruinas, encendió una nueva llama de furia en sus corazones.
La ciudad de Aeris era un laberinto de nubes petrificadas y estructuras destrozadas, otrora vibrante de vida y magia, ahora acechada por la presencia opresiva de los dracónidos. El teniente de Ignis, un dracónido llamado Gractar, un ser musculoso con un hacha de batalla gigante cuyas hojas relucían amenazadoramente y ojos rojos brillantes como brasas del infierno, había transformado el templo principal en su fortaleza. El sonido gutural de su risa resonaba por las calles y pasillos del templo, un sonido que prometía dolor y desesperación. La batalla por el bastón fue feroz, un choque de voluntades y habilidades. Kaelen se enfrentó a Gractar en un duelo de hojas, el sonido metálico y agudo de las espadas chocando y llenando el aire, resonando por todo el templo, sus habilidades marciales puestas a prueba al límite, cada golpe una danza mortal. Lyra, con sus flechas encantadas, derribó a los dracónidos menores con tiros precisos, el sonido de las flechas zumbando en el aire y encontrando sus objetivos con un golpe seco, silenciando a los enemigos con eficiencia mortal. Sarkon usó la oscuridad y la sorpresa a su favor, derribando enemigos por la espalda y creando distracciones con explosiones de humo, el sonido de sus dagas cortando el aire casi inaudible, un susurro de muerte. Después de una ardua lucha, donde el sudor y la sangre mojaron el suelo de piedra, Gractar fue derrotado, su cuerpo colosal chocando contra el suelo con un golpe pesado que hizo temblar las paredes del templo. El bastón del susurro de los vientos, un bastón retorcido de madera antigua con runas que brillaban suavemente, emitiendo una luz verdosa, estaba en sus manos. Palpitaba con una energía ligera y etérea, y un suave zumbido era audible al acercarse, un sonido de vida y magia. El silencio que siguió a la batalla solo se llenó con los propios corazones latiendo y las respiraciones entrecortadas de los héroes. El olor a pólvora y sangre flotaba en el aire. Con el primer artefacto en sus manos, los héroes sintieron un renovado sentido de propósito, pero también la creciente urgencia de su misión. El amuleto del alma ancestral. El segundo artefacto se decía que estaba escondido en las profundidades de Aeteria, un complejo de cuevas subterráneas que se extendía bajo las islas flotantes, un laberinto oscuro y claustrofóbico. Era el hogar de criaturas sombrías y trampas mortales, y el sonido de las gotas de agua resonaba en sus profundidades, un sonido constante y opresivo. La entrada a Aeteria era un abismo oscuro, un vacío que parecía succionar la luz. Lyra, con su afinidad con la tierra, sintió las vibraciones de las cuevas, guiándolos a través de pasajes estrechos y oscuros, donde el olor a humedad y moho era fuerte, mezclado con un olor metálico a sangre antigua. Kaelen, con antorchas en mano, iluminó el camino, revelando estalactitas y estalagmitas que parecían dientes afilados de una criatura monstruosa. Sarkon, con su aguda visión en la oscuridad, desactivó trampas ocultas y evitó encuentros con criaturas que acechaban en las sombras, cuyos ojos brillaban con una luz tenue y maligna, como carbón incandescente. El sonido de pasos sigilosos era casi inaudible, amortiguado por el goteo del agua y el susurro de los vientos subterráneos que parecían llevar gemidos distantes. Las cuevas resonaban con el sonido de las gotas de agua y el susurro de los vientos subterráneos. Las profundidades de Aeteria eran un reino de oscuridad y peligros, donde la luz del sol nunca alcanzaba, y el aire era pesado y opresivo, cargado de energía maligna. En el corazón de este laberinto, tras horas de exploración, encontraron al guardián del amuleto, una antigua guardiana de piedra, una criatura colosal hecha de roca y musgo, con ojos de esmeralda que brillaban con una luz interior y un rugido que hacía temblar las cuevas, resonando como un trueno distante que se negaba a cesar. Se levantó de su letargo milenario, su forma masiva llenando el pasillo, y el sonido de sus piedras rechinando era como el de una montaña moviéndose, lenta e inexorablemente. La batalla fue un choque de fuerza bruta contra agilidad y astucia. Kaelen intentó encontrar grietas en su armadura rocosa, su espada raspando inofensivamente contra la piel de piedra con un sonido estridente e ineficaz, un sonido de frustración. Lyra usó sus flechas para alcanzar sus puntos débiles expuestos a la luz, los cristales en sus ojos, el sonido de las flechas golpeando la piedra con un golpe sordo, pero causando poco daño. Sarkon, ágil como un felino, escaló a la criatura, apuntando a los cristales en sus ojos, y el sonido de su daga clavándose en la piedra fue el único sonido audible, un sonido de precisión. Finalmente,
La guardiana se desmoronó en un montón de rocas y polvo, su rugido final resonando por las cuevas, antes de que el silencio regresara, solo con el goteo del agua. En el centro de donde ella descansaba, el amuleto del alma ancestral yacía, una joya luminosa que palpitaba con una luz suave y etérea, emitiendo un suave zumbido, como un corazón latiendo. Su luz disipó un poco de la oscuridad, revelando la verdadera belleza de las cuevas, y el olor a piedra y musgo se intensificó, mezclado con un dulce perfume de magia pura. El último y más poderoso artefacto, la hoja del amanecer, estaba supuestamente escondida en la montaña de la hoja sangrienta, un pico volcánico en el corazón del territorio de Ignis, donde el aire era denso de humo y azufre, y el rugido distante del volcán era constante, un presagio de destrucción. El olor a ceniza y roca caliente era fuerte, casi sofocante. Esta era la parte más peligrosa de su viaje, pues significaba adentrarse en la guarida de la reina dracónica, el corazón de su tiranía. El ascenso fue arduo, con rocas sueltas que se desprendían con un sonido seco y la temperatura que aumentaba con cada paso, el calor irradiando del suelo y quemando sus pies. Kaelen usó su fuerza para abrir camino, trepando por las rocas y abriendo senderos. Lyra invocó vientos para ayudarlos a subir por grietas, empujándolos suavemente hacia arriba, y sus pasos eran firmes incluso en las superficies más resbaladizas. Sarkon desactivó trampas de calor y presión que Ignis había colocado, usando su intuición para sentir los cambios en el terreno, y el sonido de pequeños clics metálicos fue el único signo de su acción. El sonido de las rocas cayendo al abismo resonaba, y el viento soplaba fuerte, llevando consigo el olor a humo y la promesa de un enfrentamiento épico. La vista desde la cima de la montaña era un espectáculo de terror y majestad, con el cráter burbujeando con magma y las llamas de Ignis visibles a lo lejos. En la cima de la montaña de la hoja sangrienta, se enfrentaron al más leal y temido de los generales de Ignis, Vorlag, el Drakenlord, una criatura inmensa, más grande que Kaelen, con escamas rojas y alas que podían cubrir el sol, proyectando una sombra imponente sobre ellos. Su rugido era un sonido que hacía temblar las montañas, un sonido que parecía rasgar el tiempo mismo. Vorlag era un maestro de la manipulación de las llamas, y la batalla fue un infierno de fuego y acero, donde el aire crepitaba con calor y chispas. Kaelen y Lyra trabajaron en conjunto, una danza mortal. Kaelen atacaba de cerca con su espada, el sonido metálico y agudo de la hoja cortando el aire, encontrando las escamas de Vorlag con un sonido estridente, abriendo camino para Lyra. Lyra, a su vez, atacaba de lejos con flechas llameantes, el sonido de las flechas zumbando mientras abandonaban el arco y golpeaban sus objetivos con un golpe explosivo. Sarkon, con su astucia, aprovechó cada abertura, usando las sombras creadas por el humo volcánico para asestar golpes precisos, el sonido de su daga encontrando carne y hueso casi inaudible, un susurro de muerte. El sonido de un rugido de dolor llenó el aire, pero Vorlag no se rindió. Su fuerza era inmensa, y sus ataques de fuego eran devastadores, cubriendo el área con llamas y humo. Los héroes se movían con perfecta sincronía, esquivando los golpes y coordinando sus propios ataques. Finalmente, Vorlag, a pesar de su inmensa fuerza, no pudo resistir la combinación implacable de sus ataques. Con un último rugido de furia que resonó por el valle y un sonido de huesos que se rompían, cayó, su gigantesca forma golpeando el suelo con un golpe pesado que hizo temblar la montaña. La hoja del amanecer, una espada forjada con luz estelar, descansaba sobre un pedestal de obsidiana en el centro del cráter, brillando con una luz que parecía disipar el humo y el olor a azufre, una luz pura y atractiva. Era la esperanza materializada, el símbolo de su victoria. Con los 3 artefactos de la luz en su poder, los héroes sintieron el peso del destino en sus manos, pero también una nueva ola de poder y confianza. Habían superado pruebas, forjado lazos inquebrantables de amistad y camaradería, y crecido en poder y sabiduría, convirtiéndose en más que meros aventureros. Pero la batalla final aún los esperaba, el enfrentamiento con la reina dracónica Ignis, y el sonido de la guerra se acercaba, un rugido distante que crecía a cada momento. La luz de la hoja del amanecer parecía guiarlos, y el viento, antes un susurro de desesperación, ahora sonaba como un cántico de victoria, prometiendo la liberación de Eridor. El olor a azufre comenzaba a dar paso a un olor más fresco, una señal de esperanza.